Nocturno de sombras. Llevo 2 años escribiendo esto y borrándolo porque temo que al recordarlo, aquello regrese a buscarme. Sin embargo, debo contarlo para aligerar una conciencia que ya no me deja dormir. Mi nombre es Ernesto Salgado, tengo 44 años y nací en el municipio de Zimapán, Hidalgo. Corría el 2019 cuando la mala suerte decidió instalarse en mi casa. Todo comenzó una tarde de agosto. Salí de la fábrica de plásticos donde cuidaba la entrada nocturna, y al doblar la esquina, un perro callejero me atacó. Sentí los colmillos hundirse en el antebrazo y logré ahuyentarlo con un grito. Pero la herida se me antojó mínima. Acepté un par de billetes que el dueño del animal me ofreció para el médico y regresé cojeando a casa. Mi esposa, Norma, me lavó con agua oxigenada y vendó el brazo. Creímos que bastaría. Al día siguiente, la carne alrededor de los dientes se puso violácea y olía fétida. Fui a la clínica rural. El doctor diagnosticó infección profunda, me aplicó sueros y antibióticos y me envió a reposar. Pedí incapacidad de 1 semana, pero la fiebre trepó tanto que terminé hospitalizado. Cuando volví a mirar el teléfono, tenía un mensaje escueto de Recursos Humanos. Daremos por terminado tu contrato. Pasa por tu finiquito. Fue duro entender que para ellos era un gasto inútil. Durante mi convalecencia vendimos la televisión, la licuadora y el viejo coche, pero el dinero duró poco. Necesitaba empleo urgente, aún con el brazo débil y los tendones recién cosidos. Caminé por el pueblo apoyado en un bastón improvisado. Pregunté en ferreterías, expendios y talleres, hasta que vi un anuncio amarillento pegado frente al Panteón Municipal Santa Teresa. Se solicita vigilante nocturno, pago semanal, alojamiento incluido. Recordé la típica broma de que los muertos no se escapan y, aunque nunca me gustaron los cementerios, anoté el número. Esa misma tarde el administrador, el señor Abarca, me abrió la puerta de hierro. El camposanto no era grande, quizá 2 hectáreas de lápidas blanquecinas y cipreses resecos. La caseta era una construcción de bloc con ventanas angostas, baño propio, un escritorio y un monitor al que llegaban 6 cámaras en blanco y negro. Abarca explicó las reglas: rondar cada hora, registrar incidentes en un cuaderno y no dormirse. Al final añadió algo que me heló: si escucha lamentos o ve luz donde no debería, rece y mantenga la puerta cerrada. No respondió cuando pregunté a qué se refería. Acepté. El turno era de 7 de la noche a 7 de la mañana. Esa primera velada el aire olía a tierra húmeda, pues había llovido al atardecer. A las 9 revisé el perímetro. Nada fuera de lugar. De vuelta en la caseta, apoyé el bastón junto a la silla y me aferré a una taza de café. Hacia las 11, el monitor parpadeó y en la cámara 3 apareció una silueta recortada contra los nichos del ala norte. Pensé que era un ladrón. Tomé la linterna y salí. Caminé despacio, el brazo palpitando. Iluminé cada rincón entre las tumbas y no hallé a nadie. Al regresar, revisé la grabación. Solo estática, como si el dispositivo hubiera fallado. Después vinieron los pasos. Pasada la medianoche, escuché grava crujir detrás de la caseta. Salí de inmediato y solo percibí el murmullo del viento. Unos cuantos minutos de silencio y de nuevo el sonido, ahora junto a la reja principal. Empecé a sudar. La linterna titilaba cada vez que el corazón me golpeaba el pecho. No vi nada, pero sentía la presencia de alguien, o de algo, que me observaba desde la penumbra. En la segunda noche la atmósfera se volvió más pesada. Alrededor de las 2, la cámara enfocada al osario mostró una luz mínima, como el resplandor de una vela. Me acerqué arrastrando el pie y noté que el aire se había enfriado de forma antinatural. El sudor me dejó de correr porque la piel entera se me puso de gallina. Entre las sombras distinguí un destello tenue que se consumió antes de que pudiera tocarlo. Al instante llegó un olor a cera derretida y flores marchitas. Cuando di media vuelta escuché un sollozo quedo.
largo y doliente que parecía venir desde el subsuelo. Se me aflojó el estómago. Regresé tambaleante a la caseta y cerré con cerrojo. Le conté a Norma, y preocupada, me colgó una medalla de San Miguel Arcángel en el cuello. No soy devoto, pero agradecí el detalle. A partir de la cuarta guardia los eventos se intensificaron. Las cámaras mostraban sombras que se materializaban y se esfumaban en parpadeos. Algunas veces las lápidas aparecían cubiertas de neblina en la pantalla. Mientras afuera no había rastro de bruma, empecé a notar también golpes secos contra la puerta, 3 en rápida sucesión, siempre a las 03:15. Miraba por la mirilla y el pasillo estaba vacío. Un viernes, ya casi al amanecer, vi algo que me convenció de que no se trataba de juegos, de la mente. El foco exterior alumbraba tenuemente la zona de los mausoleos. Observé desde la ventana una figura arrodillada ante la tumba de la familia Torres. Parecía una mujer en camisón, los cabellos pegados al cráneo, como empapados. Quise salir a ayudarla, pensando que sería una visitante extraviada, pero al apuntarla con la linterna a través del cristal advertí que su piel estaba amoratada, llena de grietas, y que sus brazos eran tan largos que los dedos rozaban el mármol a varios centímetros de distancia. Levantó el rostro y su boca abrió un grito mudo e infinito. Me aparté de golpe, choqué contra el escritorio y golpeé la rodilla. Cuando reuní valor para mirar de nuevo, la figura se había disuelto. Cada jornada me costaba más. Apenas llegaba a casa temblando y dormía a ratos, sobresaltado por pesadillas donde la puerta de la caseta cedía y algo se colaba reptando por el suelo. Mis dedos se cerraban en torno a un bastón imaginario y despertaba jadeando. Aún así, necesitábamos el sueldo y yo apretaba los dientes para volver. La última noche empezó tranquila. A la 1, revisaba registros cuando el monitor quedó negro. Luego apareció una imagen nítida de mi propia caseta desde fuera, como si alguien hubiera colocado otra cámara. Allí me vi, sentado y pálido, y detrás de mí, justo en la esquina, había una figura oscura con los hombros descarnados. Giré de inmediato, pero el rincón estaba vacío. Sentí un frío abrasador subirme por la columna. El monitor chisporroteó y mostró otra escena. El interior de mi casa, mi hija dormida frente al televisor apagado. Aquello era imposible, ninguna cámara conectada apuntaba allí. Golpeé la carcasa con desesperación, pero las imágenes siguieron. Norma encendiendo la luz de la sala, mirando alrededor. De pronto, en la pantalla, un charco oscuro se extendía a sus pies. Quise llamar, mas el teléfono no tenía señal. Enloquecido, salí corriendo hacia la salida. Noté la punzada del viejo tendón desgarrado, pero no me detuve. Entonces los faroles del pasillo se apagaron en cadena y un vaho helado me envolvió. Una voz de niño susurró mi nombre cerca de la oreja. Algo tiró del colgante de San Miguel y la cadena se rompió. Tropecé, caí sobre las losas mojadas y sentí dedos huesudos cerrar mi tobillo. Me giré. No había mano, solo la medalla brillando sobre el césped. La recogí de un manotazo y recité la única oración que recordaba. El agarre aflojó. Logré llegar a la reja principal, pero el candado no cedía. Escuché pasos veloces atrás. Al voltear, vi la misma mujer del camisón, ahora a pocos metros. Sus facciones se deshacían como cera al fuego, mostrando una masa negra bajo la piel. Lancé un grito y forcé con todo mi peso. El candado se partió. No sé si por mi fuerza o por misericordia divina, y rodé al exterior. Corrí sin mirar atrás hasta la avenida, donde un taxi me llevó a urgencias con la pierna sangrando. Renuncié al amanecer. Abarca no discutió. Insinuó que el cementerio se cobra a sus propios guardianes, y que yo debía sentirme afortunado de marcharme vivo. Él mismo me pagó las semanas trabajadas en efectivo, y me deseó suerte. Hoy sobrevivo como ayudante en una tienda que cierra a las 7, antes de que oscurezca. Mi cicatriz del brazo volvió a supurar aquella noche y jamás terminó de sanar. A veces palpita justo a las 03:15.
Cuando eso ocurre, cierro los ojos y oigo grava crujir bajo pasos invisibles. Dicen que los muertos descansan en paz. Yo descubría que algunos despiertan solo para recordarnos que la noche, en ciertos lugares, no pertenece a los vivos. Desde entonces no vuelvo a circular después del anochecer. No puedo, porque temo que en la penumbra me espere la dama del camisón, dispuesta a reclamar el turno que abandoné. Vigilia maldita. Me llamo Pablo Linares y aún no comprendo cómo sigo cuerdo después de aquel invierno de 2018, cuando acepté cubrir turnos de vigilancia en el megadepósito fronterizo de Piedras Negras, Coahuila. El lugar era un monstruo de láminas grises. 20 hectáreas de patios y naves donde se almacenaban electrodomésticos que cruzarían a Estados Unidos al amanecer. Las puertas metálicas rechinaban con el viento norte, y el silencio nocturno se partía solo por el zumbido de los transformadores. Yo había sido guardia en hospitales y hoteles, así que creí que un almacén sería pan comido. Me equivocaba. La empresa rotaba a sus vigilantes para evitar rutinas, decían. En realidad, aquello impedía que nos encariñáramos con nadie, ni contáramos lo que veíamos. Éramos 4 por turno, cada uno asignado a un cuadrante y comunicados por radio de 2 vías. Un pitido corto para checar posición. 2, si detectábamos movimiento. 3, si algo requería refuerzo. El protocolo parecía claro, pero el manual callaba sobre el ambiente casi funerario que envolvía la bodega C7, mi zona. Mi primera semana transcurrió sin incidentes. El reglamento permitía breves cabeceos siempre que cumpliéramos rondas cada hora. Me acostumbré al ritmo: linterna, libreta, sello de control, regreso a la garita, sorbo de café tibio, otro recorrido. El aire helado olía a cartón húmedo y aceite de montacargas. A veces, entre los pasillos de estantes de 10 metros de altura, crujían las tarimas al asentarse, un sonido normal que mi cerebro clasificaba como nada que temer. Eso cambió la madrugada del 7 de diciembre. La 0003 recibí 3 pitidos en la radio. Provenían de Ernesto, el vigilante senior, asignado al ala opuesta. Contesté, pero la estática devolvió un murmullo irregular. Registré la hora en mi libreta y avancé hasta el punto de encuentro central. Nadie acudió. Supuse que el aparato de Ernesto fallaba y seguí. No sería la primera vez que un equipo barato jugaba malas pasadas. Al regresar a mi garita, el monitor de circuito cerrado mostraba la cámara 12, correspondiente al pasillo B, desenfocada y parpadeante. Moví el joystick para girarla y, al estabilizarse la imagen, vi algo imposible. Un montacargas detenido en medio del corredor, motor apagado, pero la luz ámbar intermitente encendida. En la bitácora constaban las llaves bajo resguardo. Nadie podía arrancar esa máquina sin retirarlas de la caja fuerte del supervisor. Sentí un pinchazo helado detrás del cráneo. 2 pitidos a los demás. Silencio absoluto. Fui. El eco de mis botas se mezclaba con el latido en mis sienes. Cuando llegué, el montacargas seguía ahí, pero la luz estaba muerta y el tablero mostraba la llave ausente. Revisé alrededor, ni huellas frescas ni olor a diésel. Antes de volver, escuché un arrastre metálico tras el estante 14. Apunté con la linterna. Sobre el piso, 5 planchas de acero formaban una especie de cruz tosca, como acomodadas por manos invisibles. Las placas pesaban más de 30 kilos cada una. Moverlas requería la pinza hidráulica del propio montacargas. Tomé una foto con mi celular. Necesitaría pruebas, y deshice aquella figura con esfuerzo torpe. Después, sellé la zona, y me aislé un rato en el baño, bamboleándome contra el lavamanos, obligado a respirar despacio. Creí que podría racionalizarlo. Al fin y al cabo, los depósitos viejos gruñen con sus metales. Pero a las 02:17, otro destello en el monitor golpeó mis ojos. Cámara 9. Un televisor empacado flotaba sobre la banda rodante,
puesto de pie al filo de la cinta, apuntando su pantalla negra hacia la lente. No debía haber nada sobre la banda porque la línea de embarque se detenía a las 21 horas. Fui de nuevo. El pasillo olía a ozono y a plástico quemado. Mis pasos convertían el embarque vacío en una catedral hueca. Al doblar la esquina, la banda rodante estaba limpia. Ni rastro del televisor. Sin embargo, en la pared, con una mezcla oscura y espesa, alguien había trazado un mensaje. Vigila, no mires. Apenas distinguí las letras, se apagaron todas. Las lámparas del bloque B en cascada, dejando solo la luz roja de emergencia filtrándose desde los bordes de las claraboyas. Mi radio crepitó al fin, un susurro que no pertenecía a ninguno de mis compañeros. No pronunciaba palabras, salmodiaba un tono grave, más lento que el tic-tac de mi reloj, como un latido enfermo. Lo solté por reflejo, cayó y rebotó 2 veces antes de silenciarse. Mi mano temblaba tanto que tardé en recobrarlo. Apenas lo hice, envié 3 pitidos y corrí a la caseta. Ernesto y los otros jamás respondieron. Entre monitores a oscuras, la energía del bloque C también terminaba de morir. Repasé la lista de personal. 4 de nosotros presentes, 12 cámaras activas, sistema de alarmas conectado. Todo, en teoría, seguía funcionando. Eso me obligaba a suponer lo peor. Que algo o alguien más deambulaba sin ser detectado. A las 03:41, la cámara 2 mostró las puertas de acceso principales entreabiertas. Ningún sensor había levantado alerta. Esa falla implicaba intrusión y era causal de paro total. Así que tomé llave maestra, extinguí mi linterna para no delatarme y avancé por la ruta exterior. El aire filoso de madrugada me devolvía el olor a rieles oxidados del tren fronterizo. Bajo un faro de sodio, las puertas seguían abiertas. Me deslicé entre los portones, palmeé la chapa, sin forzar. Al volver la vista hacia el interior, algo me erizó los huesos. Sobre la pista de concreto se delineaba una fila de huellas húmedas, pequeñas, como pies descalzos de niño, que se adentraban en la penumbra. No quise seguirlas, pero mis piernas obedecían otra lógica. Obedecían aquel compás lento que había oído en la radio. Metro a metro crucé el umbral. Al instante, los portones se cerraron de golpe, rebotando en las zapatas hidráulicas y dejándome atrapado. El estruendo se multiplicó dentro del hangar hueco como un cañonazo. Quise gritar, pero mis cuerdas vocales solo soltaban un hilo de aire. La línea de huellas conducía a la bodega C7. Al fondo, una claridad indecisa pulsaba a través de la puerta enrollable. No había energía en esa sección, sin embargo, la luz existía, helada y espectral. Crucé el amplio pasillo, consciente de que el eco de mis pasos no coincidía con el ritmo que oía. Había pasos adicionales, más menudos, que escoltaban los míos, siempre un compás detrás. Cuando entré a la nave, la temperatura descendió, de golpe. Mi aliento se hizo vaho. Allí, sobre el piso, montones de cajas habían sido apiladas formando corredores angostos, laberínticos, que desembocaban en un círculo central. El fulgor pálido emanaba justo de ese núcleo. Avancé con el corazón golpeándome el esternón. El zumbido eléctrico competía con un llanto tenue, casi un canto infantil sin letra. Al girar la última esquina, me encontré frente a una suerte de altar improvisado. En medio, la llave del montacargas yacía sobre una pantalla de televisor rota. A su alrededor, tornillos, piezas de hierro y barretas dibujaban la misma cruz, tosca que yo había deshecho horas antes, y clavada en el centro, una credencial plastificada, la foto borrosa de Ernesto, el vigilante senior, con la palabra extinguido, estampada en tinta fresca. Algo se deslizó detrás de mí. Me volví y vi la silueta de un niño, no mayor de 10 años, formado por niebla fosforescente, parado en mitad del pasillo. Sus ojos eran 2 cavidades oscuras y, sin mover la boca, emitía aquel llanto canturreo. Luego giró y se esfumó hacia la penumbra,
dejando un rastro de huellas húmedas que se evaporaban al instante. Quise correr, pero mi cuerpo se sacudió, con un espasmo, como si manos invisibles tiraran de mis tendones. En ese tirón, mis botas resbalaron y caí dentro del círculo de metal. Las lámparas de emergencia chisporrotearon y prendieron todas a la vez, bañando la bodega de luz roja. Las cajas comenzaron a temblar y a desmoronarse en cascada. Entre el estrépito, escuché voces confusas, murmullos de adultos que pronunciaban órdenes entrecortadas, como supervisores invisibles. Una ráfaga de cartón y polvo me golpeó la cara. Me levanté raspando las rodillas y trastabillando rompí el círculo. Cada paso sentía un peso opuesto, como si la nave completa me succionara de regreso. Aún así, me lancé hacia la puerta enrollable, subí el candado hidráulico con toda la fuerza que me quedaba y me deslizamos, cuerpo y terror, por la rendija antes de que algo la cerrara con violencia. No miré atrás. Atravesé los patios hasta tropezar con la reja perimetral. Al otro lado mis compañeros nunca aparecieron. El guardia del turno de día me encontró al amanecer, abrazado a la malla ciclónica, en shock y sangrando por la ceja. Cuentan que repetía una sola frase: no se quedaba nadie, se quedaron todos. Mi informe oficial habla de falla eléctrica y confusión auditiva. Ninguna cámara registró nada anómalo, salvo breves estáticas que coinciden con mis relatos. Ernesto y los otros fueron hallados durmiendo en sus garitas ilesos pero con la memoria en blanco. Renuncié esa misma tarde. Desde entonces, cada vez que un televisor se enciende solo, o un montacargas pita a lo lejos, mi piel recuerda el hielo de aquella noche y el canto hueco de un niño que vigila las sombras de un depósito que ya no existe en ningún plano salvo en mis pesadillas. He intentado olvidar, sin éxito. Cuando llega la medianoche, cierro puertas, verifico ventanas y apago toda luz, convencido de que la oscuridad de afuera no es tan peligrosa como lo que acecha en los pasillos de mi memoria, esos que seguirán reproduciendo huellas, mojadas y cruces de acero hasta el fin de mis días. Y si escucho un pitido doble en sueños, sé que no debo responder, porque, allá lejos, alguien sigue haciendo el rondín que yo abandoné, y espera relevo. La hora muerta. Siempre he pensado que las horas pesan distinto cuando el resto del mundo duerme. Mi nombre es Joel García López. Nací en Santa María Xadani, Oaxaca, y en el año 2003, con apenas 20 años, acepté un empleo que nadie quería. Velador nocturno en los invernaderos abandonados de la cooperativa El Lucero, levantados junto a un manglar que se abría como una boca negra detrás de la carretera costera. Me pagaban bien por vigilar aquel laberinto de pasillos y planchas de vidrio rotas, porque desde hacía un tiempo alguien, o algo, merodeaba dentro, y los pocos trabajadores diurnos se negaban a volver si al amanecer encontraban puertas forzadas, charcos de agua turbia y herramientas fuera de lugar. Llegué el primer día con un termo de café, una lámpara potente y la confianza mal colocada de quien todavía no aprende a temer lo invisible. El administrador apenas me indicó los puntos de chequeo: el generador, el cuarto frío y la compuerta trasera que daba al manglar. Era todo. Después me dejó a solas con un manojo de llaves oxidadas y un cuaderno donde debía anotar cualquier incidente. El silencio se instaló en cuanto se alejó el motor de su camioneta. Sentí como la humedad y el olor a salitre hacían del aire una tela pegajosa. No lo supe entonces, pero ya había aceptado entrar en territorio ajeno. Las primeras noches fueron rutina. Caminaba cada hora, apuntaba la temperatura del cuarto frío, revisaba los candados, prendía la radio portátil y escuchaba corridos viejos a volumen bajo para no sentir que los cristales rotos me obligaban a escuchar solo mi respiración. Me acostumbré al croar de los sapos en la laguna y al roce de las hojas secas que el viento arrastraba por los pasillos. Todo parecía controlado hasta que encontré, junto a la compuerta, huellas descalzas impresas en el lodo. No eran de adulto ni de niño, parecían más bien la marca de un pie humano incompleto, los dedos largos pero sin talón,
como si algo hubiera dejado apenas la mitad de su peso antes de desvanecerse. Dibujaban un trayecto corto que se perdía en la maleza. Apunté en mi cuaderno, con pulso firme, convencido de que un bromista quería asustarnos. Esa misma madrugada, cuando pasé frente a la hilera de ventiladores oxidados, una ráfaga helada me golpeó el rostro. El aire salía del ventilador, apagado. Probé el interruptor. Nada. Sin entender, seguí mi ronda, pero me llevé la impresión de que la corriente gélida no era viento, sino un aliento contenido durante demasiado tiempo. La siguiente noche todo cambió. A las 2:23, como si alguien diera una señal, el generador se detuvo en seco. La oscuridad fue instantánea, espesa, y el silencio se volvió absoluta negación del mundo. Crucé el pasillo principal iluminándome apenas con la lámpara. Cada paso resonaba sobre el cemento hueco. Llegué al cuarto de máquinas. Ningún cable suelto, ningún fusible quemado. Mientras revisaba, noté sobre la cubierta metálica una mancha de humedad circular, perfecta, que palpitaba con el resplandor tembloroso de mi foco. Al acercar la mano, me pareció oír debajo un murmullo, una suerte de rezos ahogados que se mezclaban con un crujido de huesos. Retrocedí sin tocar nada. Volví al pasillo y sentí que el silencio ya no era silencio. Era una escucha, algo aguardando mis pasos. Apuré el regreso a la caseta donde guardaba mis cosas, pero antes de llegar oí un golpe seco en el techo. Un objeto rodó, rebotó sobre el acrílico y cayó frente a mí. Alumbré el piso. Era una mazorca seca, los granos negros como carbón. No había maíz en 20 kilómetros a la redonda. El miedo todavía no cuaja en la sangre la primera vez. Uno lo traga como agua fría. Seguí caminando fingiendo aplomo. Recogí la mazorca y la puse en el cuaderno como prueba absurda de que no deliraba. Al amanecer revisé el generador con un técnico del pueblo. No encontró fallas y juró que funcionaba como reloj suizo. Le conté la interrupción, las huellas, la mazorca. Sonrió torcido. Me advirtió que en la zona hablaban de figuras que iban y venían del manglar desde antes de que existiera el invernadero. Sombras que se adelantaban a la lengua de la marea para robar el aliento de los pescadores. Reí por cortesía y le pagué el servicio. No quería contaminarme de superstición. Esa tarde dormí intranquilo. Soñé con un pasillo sin fin y al fondo, la silueta de un niño sin rostro, cargando un machete herrumbroso. Al despertar apenas recordaba la escena, pero el escalofrío perseveró, como si me hubieran colocado hielo en la nuca. Entré al trabajo con una determinación hueca. Desde la caseta saqué un viejo revólver calibre 22 que el administrador guardaba por si las moscas y que yo jamás había considerado usar. No tenía valor como arma contra humanos, menos contra lo que imaginaba. Aún así, su peso me dio un poco de consuelo. Minutos antes de la medianoche, la alarma del cuarto frío chilló. Corrí y la puerta estaba entornada, aunque yo la había dejado encadenada. Una bruma densa escapaba de la cámara. Sentí un golpe de frío brutal, casi físico, mientras entraba. Dentro, entre cajas de plástico, vi algo moverse. Una sombra demasiado oscura, compacta, que se pegó al techo como un insecto gigante. Alumbré y el cono de luz apenas rozó algo rugoso. Piel que se contrajo como membrana expuesta al sol. Di 2 pasos atrás. La sombra descendió sin ruido. Caía pero no tocaba el piso. Flotaba con lentitud improbable. Levanté el arma. Mis brazos temblaron. Disparé una vez. El trueno rebotó por las paredes y congeló mi pecho. El proyectil se incrustó en el muro. Aquello se detuvo en medio del aire, y por un segundo me pareció que la oscuridad respiraba, que se encogía y expandía, con un ritmo antiguo ajeno a la vida humana. Salí de espaldas sin dejar de apuntar, y al cruzar el umbral se cerró la puerta como golpe de martillo. No volví a abrirla. Corrí a la caseta, marqué el número del administrador, pero la señal se ahogaba en un zumbido metálico. Afuera,
El generador rugió y las luces de emergencia parpadearon con un tono rojizo que convertía los cristales rotos en dientes encendidos. A la distancia, en el pasillo central, una fila de niños marchaba hacia mí, desnudos y cubiertos de lodo negro, las manos enlazadas como en un juego macabro, los rostros apenas iluminados y sin ojos, solo cuencas vacías que brillaban con la luz roja. Eran 5, 7, tal vez más. La fila se estiraba cada vez que pestañeaba. Me quedé clavado, incapaz de retroceder mientras ellos avanzaban sin ruido, arrastrando los pies como si la piel les doliera. Saqué el arma de nuevo y apunté, pero mis dedos habían perdido fuerza. Quise gritar, no pude. Cuando el primero llegó a 3 metros, distinguí que lo que llenaba sus cuencas era agua turbia, agua del manglar, y su boca se abría y cerraba como pescado agonizante. Los disparos salieron solos, uno tras otro. Los niños se disolvieron en el aire, convirtiéndose en una niebla gris que me rodeó y entró por mi nariz, por mis oídos. Dejó un sabor a óxido y podredumbre en la lengua. Caí de rodillas. Perdí la noción del tiempo. Desperté al amanecer. Las luces blancas volvían a funcionar y el generador ronroneaba tranquilo. No había casquillos en el suelo, ni rastros de disparos en los muros. Sobre mi regazo descansaba la mazorca seca, intacta, y en la frente sentía un latido que no era mío. Caminé como sonámbulo hasta la compuerta trasera, abierta de par en par. Afuera, el manglar brillaba con una quietud viscosa. El agua estancada se deslizó bajo mis botas. Vi las huellas descalzas avanzar hacia la maleza, multiplicadas, cientos, de pisadas incompletas que desaparecían en la penumbra vegetal. Renuncié ese mismo día, sin hablar con nadie. Dejé el cuaderno sobre el escritorio del administrador. Solo añadí una última nota. Nunca hubo ladrones, solo visitantes. A veces imagino que los invernaderos siguen allí, tragando a otro pobre diablo cada temporada, reproduciendo aquella procesión de cuerpos huecos. No he vuelto a Santa María Shadani. Cuando la oscuridad me encuentra sin aviso, cierro los ojos y aún puedo oír la puerta del cuarto frío cerrarse detrás de mí. Puedo ver a los niños sin rostro apretando sus manos de barro. Y comprendo que el verdadero salario de un velador nocturno no es el dinero, sino el peso interminable de aquello que guarda la hora muerta, esa que se queda contigo mucho después de que el turno termina. Lumbres hambrientas. No suelo darle vueltas al pasado, pero hay noches en que todo se enciende de nuevo con la misma nitidez que aquel 26 de mayo de 2014. Entonces tenía 26 años y trabajaba como vigilante nocturno en un vivero forestal situado a 6 kilómetros de Pasto Viejo, un caserío enclavado en la sierra de Michoacán. El contrato incluía recorrer 70 hectáreas llenas de pinos jóvenes, invernaderos de lámina y un depósito de herramientas donde, decían, a veces robaban fertilizante. Me pagaban lo justo para no morirme de hambre y, sobre todo, me dejaban en paz. Nunca fui bueno para tratar con gente. Los árboles, el viento y una linterna eran compañía suficiente. Aquella semana la luna estaba a punto de llenarse. Las noches habían resultado insólitamente claras, casi plateadas, y los pájaros insomnes graznaban hasta pasadas las 2. Me gustaba pensar que la claridad me ahorraba pilas y que un cielo así me protegía de cualquiera que quisiera acercarse por el monte. Lo que ignoraba era que la claridad a veces deja ver cosas que deberían permanecer ocultas. Llegué al vivero a las 22:10. El guardia del turno de tarde, don Ezequiel, me entregó la carpeta de incidencias sin una sola anotación y se fue silbando como si nada en el mundo pudiera sorprenderlo. Encendí la radio portátil. Solo captaba una estación de rancheras y empecé mi ronda. Primero la malla ciclónica que rodeaba la parcela, luego los invernaderos, después el depósito principal y por último el sendero de pinos que descendía hacia un arroyo seco. Era un circuito que repetía cada hora para no dormirme. Las 3 primeras vueltas transcurrieron sin sobresaltos. A la 1:22
encontré un zorro famélico husmeando bolsas de composta. A la 1:50 me topé con un nido de colibríes. A las 2:05 anoté el descenso brusco de temperatura que suele preceder la neblina. Todo normal. A las 2:30, sin embargo, el aire cambió. Se impregnó de un olor dulzón, como resina quemada mezclada con sangre fresca. Apagué la radio y escuché. No se oía nada, ni grillos ni lejanas motos en la carretera. El silencio me heló la espalda. Continué hasta el viejo encino que crecía en medio del vivero, un árbol tan ancho que habían tenido que construir la cerca metálica en torno a él. Me senté sobre una raíz expuesta mientras apuntaba aquella rareza del olor. Creí cerrar los ojos apenas un segundo, pero el sueño es maña. Cuando los abrí de nuevo, la linterna marcaba las 3:07 y el vaho colgaba en el aire como telaraña, fría. Entonces llegaron las voces, femeninas, cristalinas, tintineantes, igual que cucharillas golpeando un vaso. Reían con una alegría que no tenía cabida en pleno monte ni a esa hora. El extraño perfume se volvió más intenso, casi empalagoso. Me levanté de un salto, apagué la linterna para no delatarme y me arrimé al tronco. El sonido no venía del suelo ni de los invernaderos. Flotaba arriba, entre las copas agitadas por la brisa. Una llamarada naranja cruzó sobre mi cabeza con la velocidad de un murciélago. Antes de que mi cerebro asimilara lo imposible, apareció otra, y luego, una tercera. Eran esferas de fuego del tamaño de melones, pero no emitían humo ni crepitaban. Al contrario, su fulgor parecía sólido, como metal incandescente. Cada vez que las luces viraban, se oían nuevas carcajadas, y entre una risa y otra susurraban palabras en un idioma que sonaba a náhuatl quebrado. Me vi incapaz de correr. La sorpresa me clavó los pies. Las esferas se detuvieron sobre el claro, junto al arroyo seco. Allí de pronto se deshicieron, y del resplandor brotaron 3 figuras de mujer. Llevaban mantones negros que apenas alcanzaban a cubrir piel arrugada como corteza quemada. Una de ellas, más alta, con mechones blancos pegados al cráneo, alzó un frasco de vidrio. Lo que guardaba dentro parecía moverse. Las otras 2 le respondieron con palmadas, luego se arrodillaron y escarbaron con las manos desnudas en la tierra húmeda. No había diálogo, solo una letanía entrecortada. Pese a la distancia entendí fragmentos. Chiqui, pequeño, Tonali, alma, cholo, perro. Hablaron de un pago, de un trueque, de que el señor de la noche pedía sangre que aún no pronuncia palabra. Sentí la bilis subir cuando pensé en los recién nacidos del caserío. Hacía apenas 2 semanas que la esposa del herrero había dado a luz gemelos prematuros y el nieto de la señora Otilia acababa de completar 40 días. El terror es útil cuando obliga a actuar. Sin hacer ruido, retrocedí hasta el depósito de herramientas. Allí guardábamos machetes, palas y una escopeta de postas por si aparecían coyotes. Fui directo al armario de metal, introduje la llave con manos temblorosas y tomé el arma. El pulso me saltaba de tal forma que dudaba si acertaría al aire, pero sentir la culata en el hombro me dio un coraje súbito. No pensaba convertirme en testigo pasivo de aquello que, por retorcido que fuera, ya había cruzado el umbral de mi mundo. Al salir comprobé que las mujeres seguían en el claro. La más robusta extraía algo del suelo, una raíz gruesa, rojiza, que lamió como si fuese un caramelo. Una bruma ligera les rodeaba las piernas, aunque el viento soplaba limpio unos metros más allá. Me acerqué apenas lo suficiente para distinguir que el frasco de la primera contenía un pequeño bulto. Un feto, quizá. La sangre hervía en mis oídos. Apoyé la culata sobre la cadera y disparé al aire para espantarlas, esperando que el estampido sirviera de aviso y me sobrara valor para enfrentar lo que siguiera. El eco retumbó contra los invernaderos y regresó con un timbre, grave, casi humano. Las mujeres levantaron los rostros a la vez. Sus ojos brillaron con un fuego interno, idéntico al de las esferas.
Sonrieron tanto que las encías descarnadas asomaron. No corrieron ni chillaron. Se limitaron a reír de nuevo, aunque ahora la risa sonaba hueca, burlona. Una de ellas lanzó el frasco al suelo con fuerza. El vidrio estalló y el contenido se derramó sobre la hierba. Apenas di un paso hacia atrás, ellas se deshicieron otra vez en llamaradas. No ascendieron, sino que avanzaron reptando muy bajo, envolviéndome en un semicírculo naranja, sofocante. El olor a resina se tornó putrefacto. El miedo afila los sentidos. Encontré una brecha entre dos troncos y me arrojé contra la maleza, rodando por la ladera hasta que las zarzas rasgaron mi chamarra. Caí a un terreno de cultivo abandonado. La escopeta se me desprendió en la caída, pero no me detuve. Corrí agachado entre surcos secos mientras detrás de mí las esferas danzaban como linternas colgadas de un hilo invisible. No intentaban quemarme, jugaban, acortaban la distancia con la paciencia de predadoras. Cada estallido naranja iluminaba sombras demasiado alargadas, figuras que parecían alambres humanos. La intuición, o algo más viejo que la lógica, me empujó hacia la única estructura sólida del paraje, un tanque elevado de agua con base de concreto. Trepé la escalerilla metálica a oscuras. Los peldaños crujieron y el eco sonó como huesos partiéndose. Cuando alcancé la plataforma, las llamas se detuvieron al pie de la torre, revoloteando. Formaban un triángulo que latía como un corazón enfermo. Desde arriba pude observar que el centro del triángulo seguía vacío, como si esperaran que bajara. No lo haría. Me aferré al pasamanos y recé sin palabras. Ignoro cuánto tiempo estuve allí. La neblina se recostó sobre el campo y las esferas terminaron disolviéndose como brasas bajo la lluvia. Primero desapareció una, luego otra, hasta que solo quedaba la más pequeña, que titiló un par de veces y se apagó con un sonido similar al que hace una vela al ahogarse en su propia cera. El olor nauseabundo se fue diluyendo, y con él, la certeza de estar enfrentado a algo que nombraremos como queramos: brujería, iniquidad, leyenda, menos mentira. Bajé cuando el horizonte empezó a clarear, arrastrando los pies al sentir cómo la adrenalina se convertía en agotamiento absoluto. Recuperé la escopeta y volví al vivero. Allí todo lucía intacto, salvo un detalle. Junto al encino donde me había quedado dormido, encontré 3 surcos excavados como con garras, y en medio, el envoltorio arrugado de un caramelo de tamarindo, pegajoso de algo más oscuro que melaza. Lo guardé sin entender por qué. Al relevo le dije que un grupo intentó colarse y disparé para espantarlo. No pedí médico. Las cortaduras de las zarzas no necesitaban sutura, y la herida real no estaba en la piel. Después, en Pasto Viejo, fui casa por casa advirtiendo a las familias con recién nacidos que durmieran con luces encendidas y ramas de pirul en las ventanas. Algunos me creyeron, otros rieron nerviosos, pero todas las madres abrazaron a sus hijos con fuerza. La noche siguiente nadie encendió fogatas. Con luna llena el monte ya ardía solo. Renuncié a los pocos días. No porque tuviera miedo de volver, el miedo se vuelve costumbre, sino porque comprender que existen rostros que no deben recordarse me dejó sin ganas de custodiarlos. Ahora trabajo en un almacén diurno. A las 10 ya estoy en cama. Todavía guardo el envoltorio de tamarindo en la mesita de noche. Los pliegues se han endurecido, pero conserva un leve aroma a resina quemada. Cuando la luna redonda corona el cielo y la dormilona de mi mujer se revuelve, yo abro los ojos y pienso si aquella brasa naranja entrará algún día por la ventana. Si sucede, no habrá torre ni rifle que me proteja, pero tal vez, solo tal vez, la criatura se conforme con saber que aún recuerdo su risa y que, en aquella noche imposible, no le dejé cobrar la cuota completa. Mientras tanto, duermo con la lámpara encendida, por si la claridad vuelve a mostrar cosas que la oscuridad nunca debió ocultar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo.
Si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.